cuanto al segundo punto que vos hablaste, si es que él va a cumplir o no una medida privativa de libertad, teniendo en cuenta que la sanción que el tribunal le había aplicado es de 2 años 6 meses, y que nuestra misma norma establece que cuando la pena es hasta 2 años, entonces existe la posibilidad que esa condena se suspenda a través de reglas de conducta mediante la suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Entonces quedarían esos 6 meses. Sin embargo, teniendo en cuenta que durante la etapa investigativa, durante la aplicación de la medida cautelar, eso como era una investigación ya fue anterior a mi participación, él mismo estuvo ya privado de su libertad en el tiempo que él mismo estaba imputado. Entonces, cuando una persona cumple esa medida cautelar con la medida más gravosa, que es la prisión preventiva, o inclusive se considera también como prisión el arresto domiciliario, entonces ya cuando eventualmente existe una condena, entonces el tiempo que esa persona estuvo privada de su libertad también se le computa. Entonces si él, no recuerdo nomás cuánto tiempo él cumplió la medida cautelar de prisión preventiva, entonces en la hipótesis de que él ya cumplió más de 6 meses, entonces él ya no cumpliría una sanción privativa de libertad, salvo que él incumpla las reglas de conducta que le establece el tribunal, que le estableció el tribunal de sentencia, y en ese caso entonces se aplica en prisión preventiva en caso que él incumpla eso. Doctor, ¿cuál es tu criterio con relación a esto, a esta posibilidad que da el Código Procesal Penal de poder evadir ese cumplimiento de pena carcelaria, todo el trabajo de investigación, la gravedad del caso? Estamos hablando de enriquecimiento ilícito, y que solamente se pueda compurgar después con el cumplimiento de prisión a principio de la investigación, y que pueda zafar, digamos, del cumplimiento de cárcel, solamente pague una multa ínfima. ¿Cuál es tu criterio como agente fiscal anticorrupción, doctor? Bueno, lo que la ley establece, bueno, de repente, bueno, yo puedo darte eventualmente una opinión ya de ciudadano o de profesional del derecho, ¿verdad? Ahora, la ley siempre fue clara de que en los casos en que se aplica la prisión preventiva en una investigación ya, utilizando la más gravosa, entonces esa persona está privada de su libertad sin saber de que esa persona posteriormente va a eventualmente cumplir una condena, pero como una medida de seguridad, digamos, o de seguridad o de aseguramiento al proceso, entonces esa persona está privada de su libertad. Por eso muchas veces cuestionan la aplicación de la prisión preventiva, porque imagínate si fuera al revés. Si la persona en la etapa investigativa cumple como medida cautelar la prisión preventiva y después resulta que en un juicio la ley es inocente, entonces yo creo que ningún ser humano va a querer pasar un día tras las rejas, ¿verdad? Por eso. Ahora eso es un punto, ¿verdad? Ahora, Uh-huh. lo que sí en su momento el Ministerio Público tuvo una diferencia con el tribunal, que si bien fue bastante difícil lograr demostrar el hecho, por la sencilla razón de que hubieron pruebas inexplicablemente periciales que sostenían de que había correspondencia. Eso nosotros en juicio oral demostramos que eso era falso, y es por eso que obtuvimos la condena. El hecho sin embargo, nosotros diferimos con el tribunal de sentencia es de que es la expectativa de pena, porque el hecho punible de enriquecimiento ilícito tiene una expectativa de pena de hasta 10 años. Entonces nosotros, una vez esperando el análisis de la medición, entonces nosotros, al igual que la defensa apeló la condena, tanto el hecho como la sanción, nosotros apelamos la pena. Nosotros apelamos eso. Lamentablemente, bueno, la Cámara de Apelación no entendió así. La Cámara de Apelación confirmó la resolución del Tribunal de Sentencia, y bueno, y después la defensa nuevamente planteó su última acción, que era la casación por el hecho, ¿verdad? Y lo que puedo decir al respecto, yo como fiscal o como ciudadano puedo estar en desacuerdo con lo que el Tribunal de Sentencia determinó en cuanto a la sanción, ¿verdad? A la Pero cantidad de pena. a la cantidad, para mí yo Uh-huh. puedo estar en desacuerdo. Sin embargo, yo utilicé los recursos que tenía, y otro tribunal pensó diferente a eso, y ese es el proceso judicial. Hoy en día yo lo que tengo que decirte es de que, bueno, habló la justicia, considero que el mismo culpable le aplicó esa sanción, y llega un momento en que nosotros, aunque estemos en desacuerdo,
obviamente tenemos que aceptar los fallos judiciales porque si no, esto es una cuestión que nunca va a terminar. En su momento yo hice uso del derecho, recurrí y aunque vos me preguntes y vos me digas, y lo que resolvió la Cámara, ¿está de acuerdo? Y a lo mejor no tampoco estoy de acuerdo, pero debo aceptar si es que creemos en un sistema judicial. Por lo menos la culpabilidad, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, acá fue una discusión bastante, una cuestión en el sentido de que la expectativa para que se establezca una sanción hay que basarse en lo que establece el artículo 65 del Código Penal, que son las bases de la medición. Y esas bases de la medición se tienen en cuenta su vida anterior, se tiene en cuenta, por ejemplo, y para nosotros esa sanción de 2 años era muy poca en el sentido de que estamos hablando de un funcionario público que con un sueldo bastante exiguo, el tipo llegó en su momento a adquirir un shopping y en otro momento inclusive llegó a prestar suma de dinero a una candidata a diputada. Entonces, desde mi perspectiva, ahora eso quiero aclararte bien, Vanessa, yo Sí. ya tengo que aceptar ese fallo. Ya está firme. Ya, pero también a mí, también hay un término que dice de que uno también puede cuestionar los fallos judiciales. Es el derecho que todo ciudadano tiene. Claro, por Yo eso nomás estamos hablando. sí, claro, yo nomás considero, yo nomás considero de que como representante de la sociedad que soy, entonces para mí hubiera sido algo aleccionador, ¿verdad? Una sanción ejemplar justamente porque uno de los problemas grandes que tiene este país, que todavía no podemos superar, es la corrupción. La Así corrupción es. que hasta a veces, inclusive si se hace un estudio sociológico, a veces eso ya parte de la educación de uno. De que el que roba, el que es honesto es tonto y el que roba es duro, ¿verdad? Claro, por eso te Mucha preguntaba, gente dice eso. da un mensaje como que no se va a ir otra vez a la cárcel y ese Y sí, mensaje y pues ahí, no claro, convence, bueno, y lo que ¿verdad? pasa es que Pero nosotros no, o sea que a lo mejor inclusive, como si fuera, porque hay que entender de que esto no es un criterio caprichoso el que yo tengo, porque el Ministerio Público nos solicitó 5 o 6 años, o sea, tampoco pidió 10 años, ¿verdad? Porque si yo digo, por ejemplo, no es que yo digo, cuando pido una sanción, no es que digo lo que se me viene a la cabeza, yo tengo que claro. fundamentar por qué merece esa sanción. Y yo creo que para mí fue bastante poco. Yo consideré, ¿verdad?, de que esto se iba a revertir, la Cámara no entendió así, inclusive la Cámara de Apelación cuestionó la labor del Ministerio Público, el fallo de uno de ellos donde dice de que el Ministerio Público no tiene solamente basarse en la medida privativa de libertad, sino recuperar los bienes. Y como diciendo a la institución, bueno, ustedes quieren sanción, pero realmente no hicieron bien. Pero Y en se este merece. caso en particular hay que aclarar, es de que él, desde que él al momento del proceso, él ya no tenía absolutamente nada. Ya vendió O todo. sea que, claro, porque acá hay que entender, bueno, el enriquecimiento ilícito no es precisamente que vos en tu rol de funcionario público te enriqueciste y fuiste rico. Acá lo que nosotros demostramos en un juicio es que durante el tiempo que él ejercía la función pública, él no vivía de acuerdo a lo que él tenía él no podía vivir de acuerdo a sus posibilidades. Y eso dice la norma y eso fue demostrado en juicio. Ahora, de que vos tengas una función pública y no exista de manera lógica que vos puedas tener la vida que llevas y después eventualmente vos escondiste o vos eventualmente le pasaste a otra persona, eso ya es otra cuestión. Entonces, al iniciarse ese proceso, nosotros sabíamos que ya no era bastante difícil recuperar el dinero mal habido porque eso desapareció, ¿no? Inclusive hubo una investigación periodística que decía que esta persona aparentemente en realidad tenía el dinero de alguien, ¿verdad? Pero eso no se pudo demostrar. Entonces lo que nosotros sí le procesamos es de que él, cuando él cumplió una función y ganaba 4 millones, 5 millones, él compró un shopping en la Avenida España, en el paseo cerca de la Avenida España, o prestó $300,000 a una persona que nada más y nada menos quería ser diputada nacional. Entonces, ¿de dónde tenía ese dinero? Y por eso le procesamos, eso demostramos en juicio, y yo considero que al no recuperarse ese dinero, debería ser una sanción un poquito más alta para que sirva justamente, Claro, porque y que se dentro de pueda la base de la cumplir. mención también está el ejemplo que
que queda esto en la sociedad. Exacto. Doctor, y también hablando así en general, ¿cómo van avanzando los casos que tenés en tu despacho como fiscal anticorrupción? Hoy varias organizaciones civiles estuvieron instalando fotografías de conocidas autoridades procesadas, pero que todavía no llegan a una sentencia firme. Entonces, también preguntarte eso. No sé si algún caso en particular puedes mencionar, el caso de Miguel Sí, Vanessa, Cuevas. claro. Mira, es bastante importante tu acotación. Justamente a veces dentro del trabajo había una posición de que algunas personas decían, bueno, las personas que administran justicia, en el caso de los jueces o los fiscales, entonces no deben hablar a los medios de prensa de algo. Y es un debate muchas veces que a veces hay que hacer notar el trabajo que se hace. Lo que pasa es que la justicia tiene distintos autores, ¿verdad? Está el Ministerio Público que impulsa la investigación, tiene que demostrar el hecho, o sea, vos sabés lo que te digo, pero para tus oyentes lo digo, ¿verdad? Después está también el mismo Estado otra vez ofrece la garantía de que en caso que uno no pueda sostener una defensa, entonces está la defensa pública. Y después están los jueces. En el caso de muchas veces, de algunos casos, no quiero nomás personalizar exactamente, muchas veces, entonces el trabajo del Ministerio Público ya terminó, en el sentido, en el caso de dos parlamentarios que están procesados, uno por enriquecimiento ilícito y otro por estafa, el Ministerio Público realizó una investigación y una vez teniendo elementos formuló acusación y ambos están hoy el día de hoy están para elevación a juicio oral y público. El problema muchas veces de la sociedad, ¿verdad? Y que es natural, no sé si es bien entender natural, es que les parece muy largo los pasos del proceso, ¿verdad? Entonces, todavía no se eleva, entonces no, la justicia siempre hay impunidad. Y muchas veces, y lo que sí yo creo es que a veces y en eso me incluiría yo todo como ciudadano, a veces tenemos memoria tenemos poca memoria, ¿verdad? Uh-huh. De que nos quedamos con una sentencia que ocurre ante un tribunal y después ya nos olvidamos de lo que pasa después con la Cámara o en la Corte, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente cuestiona. Yo creo en el caso de dos, defendiendo un poco a la unidad anticorrupción, existen dos miembros del Congreso Nacional que deberá discutirse su situación procesal en un juicio oral y público. También existen dos exministros de la Corte Suprema de Justicia, de las cuales el Ministerio Público impulsó investigaciones. Ambas causas, existe una elevación de la causa a juicio oral y público, o sea que en algún momento eso se debe discutir. Tiene distinto estadio. Lo que yo sí pediría a las organizaciones sociales organizadas, que a veces ellos piden reunirse con nosotros, ¿verdad? En el sentido de que ellos acompañen también más o menos la realización de los juicios orales y en caso de que haya una condena o no haya una condena, de que esas organizaciones civiles organizadas continúen el seguimiento a los recursos y eso, porque en ocasiones, te doy a un modo de ejemplo, puede ser que en una situación sea el Ministerio Público el que no investigue como tiene que ser, o puede ser que en situaciones que el Ministerio Público investiga como tiene que ser, el tribunal también, pero de repente se dilata el proceso. Y no por culpa de la justicia, sino porque por recursos dilatorios en la cual muchas veces las defensas hacen un ejercicio abusivo. Y que a mí a veces me duele mucho cuando se cuestiona la labor del Ministerio Público y en realidad se debe a recursos dilatorios formados por la defensa. Y muy fácilmente dicen, no, el Ministerio Público no hace su trabajo. Y bueno, es una cuestión de que tenemos que informarnos también, ¿verdad? Debemos dar seguimiento. Y claro, y como funcionario público, Vanessa, nosotros estamos obligados a recibir también a veces las críticas. No tenemos por qué ser premiados, pero sí a veces también entonces ser escuchados en el trabajo que hacemos. Totalmente. Doctor, te agradezco mucho por tu tiempo. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, y muchas gracias a vos por escucharme, Vanessa. Lo escuchaste aquí en PDS. Fiscal anticorrupción Luis Piñanes hablando con nosotros. Se refería, creo que al caso de Miguel Cuevas y a Tomás Rivas, pero por una cuestión